Noches, buenas noches. Entre nosotros como 6 veces son buenas noches. Hoy el programa de los miércoles a las 20 horas, el mejor programa, el programa de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Y hoy para compartir, como siempre, mi coequiper, la mejor, mi socia amiga, ¿quién más sino que la licenciada Vanina Benítez Ocela? Recemos, recemos entre todos, haremos en lo que creamos. Activó el video, dice Vanina. Sí, 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 a mí me dice que estamos activos con video. Pero no nos vemos. No, no. Qué Igual, bien. de todos modos, ¿me podés escuchar? Yo te escucho, pero no te veo. Claro, exactamente, conmigo pasa lo mismo. Te puedo escuchar, pero dejo de verte. O sea, me meto en el vivo, todos nos ven, dicen. Bueno, sí se ven, dice Geo. Sí, se ven. ¿Nos vemos nosotras? Perfecto, entonces acá veo también que están escribiendo Bien, que sí se Marian ven. también. Dice que se están activas y se las ve. Bueno, hagamos como que nos vemos. Es Perfecto, un salto ¿no? de fe esto. ¿Qué les parece? Dale. Bueno, comenzamos este programón que como siempre estamos toda la semana trabajando para darles lo mejor. Y antes que nada quería decirles que este programa de Urbana Fundación de Salud Mental Integral estamos saliendo en vivo por el canal Ruana Rec Stream para comunicarte con nosotros, tanto sea con el canal como con la fundación. Si estás en el exterior, podés llamar al más 549 11 38 74 15 11. Te lo repito, más 549 11 38 74 15 11. Y si te querés comunicar por correo electrónico, porque querés mandarnos tu historia, no tenés obligación de que salga con tu nombre propio, puedes salir con un seudónimo o solamente con tu nombre de pila, podés mandar una consulta, podés mandar el hecho de que tenés una inquietud o querés participar, o incluso tenés ganas de, buenas noches, es increíble. Estamos atravesados técnicamente, pero estamos desbordados de público esta noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias siempre por ser y estar. Esta comunidad, como digo siempre, es imparable, no para de crecer. Decía lo del correo electrónico. Si querés incluso hasta tener tu propio programa, escribinos a ruguana.rec, ruguana con w.rec, @gmail.com, ruguana.rec, @gmail.com, y allí te estaremos respondiendo todas tus inquietudes, y acordate que este es tu canal donde tu persona y tu voz importan. Pasando esto, hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos pareció con Vanina que es un tema eh, cómo explicarles, que realmente está muy activo en este momento en la sociedad. Hay un debate establecido sobre esto, y sobre todo porque estamos en una época de mucho movimiento, de mucha revolución con el tema de y qué somos en una relación, o cómo nos llevamos, o hasta qué es el amor, se cuestiona. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con todo eso, que es la responsabilidad afectiva, ¿no, Vani? Exactamente, y que si bien es un término muy, muy joven, ¿no? Hace muy poco que se empieza a hablar de lo que es la responsabilidad afectiva, es algo que se pensó específicamente para que podamos repensar nuestra forma de vincularnos, ¿no? Y al ser un concepto tan nuevo, al ser un concepto que hace poco se habla, pero se habla mucho y de manera muy masiva, a veces no tenemos muy en claro qué es la responsabilidad afectiva
y cómo podemos utilizarla en nuestra manera de vincularnos. Así que me parece como importante que podamos tener este espacio de compartir sobre algo que es tan actual y tan importante para nosotros como seres humanos, como personas, y cómo estas relaciones que nos atraviesan diariamente. Totalmente, totalmente. Y me parece que una de nuestras funciones es sobre todo dar pautas como herramientas para que ustedes puedan tener las suficientes como para tomar elecciones conscientes y decisiones asertivas. Así que vamos a empezar por la primera, ¿te parece, Vani? Sí, por supuesto. Una de las cosas que consideramos más importantes es el hecho de hacer acuerdos. Nosotras siempre discernimos en el hecho, en el equipo, no con Vanina en realidad, en el hecho de la diferenciación entre negociar y consensuar. Hacer acuerdos tiene que ver con un consenso y tiene que ver con el hecho de un sumar-sumar, que sea positivo para ambas partes, ¿no es cierto, Vani? Exactamente, y sobre todo esto de que no es una negociación, porque la idea no es saber quién gana o quién pierde en esta conversación, en esta manera de comunicarnos y relacionarnos, sino que estos acuerdos nos ayudan a poder escucharnos en primer lugar a nosotros mismos y también tener la capacidad de escuchar al otro. Algo que es fundamental en la responsabilidad afectiva es precisamente eso. O sea, que yo pueda ser capaz de conocer el mundo del otro y tenerlo en cuenta. Entonces, si nosotros estamos negociando, es muy difícil que podamos hacer acuerdos. Y también, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil poder encontrar esa forma de poder acordar sin saber lo que significa ese mundo diferente. Porque como somos seres humanos que sentimos y vivimos de manera distinta, es muy difícil establecer límites si yo no conozco precisamente cuáles son esos límites y tengo en claro qué quiero y qué no quiero a la hora de relacionarme y vincularme con otras personas. Es que justamente vos hablaste acertadamente del hecho de conocernos. O sea, si no me conozco, no puedo saber exactamente lo que acabas de decir, de qué quiero y qué no Exacto, quiero. Y a su vez, tampoco puedo comunicarlo. Y además, puede exacto, ser que quiera comunicarlo, pero que no sepa cómo. Y una de las exacto. cuestiones que a veces falla en la comunicación es el hecho, primero, de que haya una comunicación limpia, que tanto emisor como receptor no estén en esa posición por voluntad propia, ¿no? Yo emito y el otro recibe. Y que además en ese proceso de comunicación no haya ruidos para que el mensaje llegue de manera clara. Después, si el otro está de acuerdo o no con el mensaje, con lo que yo le quiero comunicar, es diferente. Pero el mensaje debe llegar de manera clara y nosotros tenemos que tener en cuenta justamente eso, que no haya cuestiones que desvirtúen en el medio ese mensaje. Y no solamente yo comunicarle al otro, sino también estás dispuesto a tener una escucha activa, a darle entidad al otro como persona y a darle entidad al poder que tiene su palabra, porque acá lo que más importa es la palabra en esa comunicación. Claro que sí, y es muy importante ser claro. Esto que decías de la claridad es fundamental para que haya comunicación y para que podamos relacionarnos en cualquiera sea nuestro vínculo. No solo tiene que ver con la pareja, si bien hoy vamos a trabajar y vamos a charlar mucho sobre estas situaciones y estos vínculos que salen en una pareja, también es importante dejar claro un montón de cosas a la hora de relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y todas estas características que estamos nombrando y que empezamos a nombrar tienen que ver con eso. Yo tengo que ser claro con las intenciones y las expectativas que tengo para este vínculo que estoy formando o que voy a formar o que vengo sosteniendo en el tiempo, y esa claridad va a ser el motor fundamental para que esta comunicación se dé de manera efectiva y asertiva también. Exactamente. Y una cosa muy importante, perdonen, pero el sostén, ahí está.
una de las cosas muy importantes, hoy tenemos un montón de problemas técnicos, pero no le demos importancia. La No importancia importa. es el tema que estamos tratando. Bien. Una de las cuestiones fundamentales que surge de todo esto que estamos hablando es el tema de también poder ponernos y ponerle al otro límites. O sea, dentro del trabajo del amor propio y la autoestima, una de las cuestiones es la autolimitación. Entonces, primero, yo no puedo esperar que el otro eh, ponga límites hacia mí y quedarme esperando a que el otro los ponga. Porque el otro puede ser que no tenga interés en poner límites o ni siquiera denote o se dé cuenta que hay una situación donde debe haber un límite, ¿sí? Porque tampoco puede no darse cuenta de qué es lo que quiere y qué es lo que no. Entonces, si yo quiero poner un límite, primero tengo que aprender a autolimitarme. Es como el respeto, como la confianza, es al mismo nivel. Y una vez que me aprendo a ponerme los límites a mí, puedo poner un límite hacia los demás y decir, es hasta acá. Quiero esto y esto no lo quiero. Y hasta acá vamos bárbaro. De acá para allá, no. ¿No es cierto, Vani? Exactamente, y eso es como la base fundamental de cualquier relación sana, ¿no? Los límites son muy difíciles de poner y tampoco a nadie le gusta que nos pongan límites, pero esos límites forman parte de ser claros y sinceros con el fin de tener cualquier relación sana. Y los límites más difíciles de poner son los que nos tenemos que poner a nosotros mismos. Y por eso es importante pensar la responsabilidad afectiva desde el lugar nuestro, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos que tener responsabilidad afectiva con nosotros mismos, tenemos que poder pensar y vivir de esta manera la forma de ponernos límites, como decís, a nosotros mismos, a veces en cosas muy sencillas, ¿no? Irme de conversaciones, de lugares, de estar con personas que no nos hacen bien, ¿no? Saber cuándo parar, saber cuándo priorizarnos a nosotros mismos, saber cuándo priorizar ciertos vínculos por encima de otros, ¿no? Nos pasa habitualmente y es una moneda común y una moneda corriente en nuestra vida, es esto de decir, bueno, tuve que poner límites, tuve que salir de ciertos lugares, tuve que poder deshacerme de relaciones tóxicas o de formas tóxicas de vincularme para poder sentirme mejor. Así que el límite puesto a nosotros mismos es el primer paso de la responsabilidad afectiva, porque con quienes tenemos que ser responsables siempre en primer lugar es con nosotros mismos. Tal cual, tal cual. Es más, acá Geo Basti dice, poner límites es importante, lo aprendí por la mala experiencia. Y sí, muchas veces lo aprendemos por la mala experiencia, muchas veces. Bien, Y esa yo quiero experiencia igual es lo saludar. que te permite ahora descubrir otra cosa, ¿no? Porque él pudo darse cuenta seguramente de un montón de cuestiones, pero a veces esa mala experiencia es lo que habilita el aprendizaje de nuestras habilidades sociales y es lo que habilita y lo que me habilita a mí y a todos a poder crecer en esta inteligencia emocional y en esto de conocernos a nosotros mismos. Por supuesto que, como dice él, es muy importante y a veces nos toca aprenderlo en situaciones que no nos hicieron bien, pero escucharse, serse fiel y decir no, también es lo que le permitió poder salir y poder aprender un montón de cuestiones. Claro, y aparte que cada experiencia es un aprendizaje. Claro que En sí. realidad no son errores, o sea, son errores, sí, a veces, pero no son frustraciones ni son fracasos. Al contrario, siempre tienen una beta positiva de la cual captar aquello que necesito aprender para enriquecerme y ser mejor persona, ¿no? También algo que es importante en esto de la responsabilidad afectiva es el hecho de que implica hacernos cargo de nuestras emociones, porque muchas veces Exactamente. no Sí. tenemos emociones positivas o negativas, algunas veces equilibradas, buenas noches, otras veces exacerbadas, pero hacerse cargo ya es otro tema, es decir, sí, esto es lo que me pasa. Acá dice Geo, Basti dice, con mi pareja hacemos consenso. Estamos hace más de 10 años juntos, pero en el trabajo es difícil, porque en una oficina hay mucha gente, la atención al público es terrible. Y sí, te comprendo, porque la verdad es que llegar a un consenso y tener
un control en las emociones a veces ante situaciones es difícil, pero no es imposible. Siempre hay Y cuesta herramientas para mucho poder trabajo. trabajar en nosotros. Exactamente. Y esto Eh, me parece fundamental también en lo que dice, lo que vos decías, Lau, con respecto a hacernos cargo, que es algo re difícil para nosotros. Y esto que dice, bueno, la atención al público es terrible, esto que nos dicen las personas que nos escuchan, tiene que ver con eso. Las emociones habilitan un montón de cosas positivas en nosotros, pero no poder manejar esas emociones también hace que tengamos conductas que no son adecuadas o no son esperables. Y eso también influye. Por eso es tan importante, Lau, lo que decís, que uno pueda pensar y trabajar en cómo me siento y por qué me siento de esa manera, ¿no? Sobre todo porque conocerme a mí y decir, bueno, la verdad que a mí esto me está pasando, no sé cómo manejarlo, también es importante. Lo pensaba también desde el lugar, desde a veces de echar culpas a otros, ¿no? Y también, como un ejemplo, algo particular, el tema de los celos, ¿no? Bueno, yo puedo decirle a mi pareja, no sé, me molesta que los jueves vayas a, no sé, a cenar con tus amigos, me pone recelosa, no puedo manejarlo. Bueno, no vayas nunca más los jueves con tus amigos. Y bueno, yo puedo sentir un montón de cosas. Seguramente tendré que trabajar esa cuestión de los celos, tendré que ver por qué me está afectando, tendré que ver qué emoción está afectándome también y qué no está permitiendo que me sienta cómoda, pero que esa emoción no justifica mi conducta, ¿no? Entonces, si yo le hago cargo al otro de lo que siento yo y de lo que a mí me pasa, estoy esperando de alguna manera que el otro tenga responsabilidad afectiva, pero la que no estoy teniendo responsabilidad afectiva soy yo. Obvio que es importante que el otro sepa lo que yo siento y cómo me siento con eso, pero también es importante que nos hagamos cargo de lo que sentimos. Y cómo trabajar en base a lo que sentimos, como vos decías, Lau, es re importante pensarlo de esa manera. Totalmente, totalmente. Y el hecho de, como vos decías, no echar culpas. O sea, mis emociones son mías, no son de los demás. Entonces, lo que tengo es que hacerme cargo y hacerme responsable de eso que sucede. Y no echar a los demás culpas. Sí, si es un vínculo, puede haber responsabilidad de quienes lo Exacto. conforman. Pero culpas, no. O sea, salvo que el otro haya hecho algo a propósito. Pero es raro que si hay un vínculo donde hay alguna de las formas de amor que lo construye, haga que el otro tenga una causa y efecto en sus acciones que sean con una carga de dolo, ¿no? O sea, lo hice, pero lo hice pensándolo, lo hice premeditadamente. En ese caso puede ser que haya una culpa, pero después hay responsabilidades de las cuales tendemos a sacar lo positivo para aprender. Claro que sí, por A supuesto. mí Y se me ese está aprendizaje, desarmando todo, perdón, ¿cómo? que lo que vos ves, que no es, que yo No, veo, no se me está- veo. Yo se veo, me le está- estoy viendo los comentarios. Acá estaba leyendo algo que decían también y decime. comentaban, que no solo en la pareja, sino en los vínculos familiares, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que sí, es muy difícil. Eh, También acá comentaba Cristian esto de decir, bueno, que el hacerse daño por cosas que uno no puede hablar. Bueno, ante eso, Cristian, lo más importante es que vos tengas redes de apoyo, redes de contención, que puedas encontrar esos espacios, que te puedas comunicar con nosotras, también incluso para que podamos acompañarte y asesorarte, y saber que esto, cuando uno no puede hablar, bueno, el primer paso es poder hablar de lo que sentimos. Si yo soy capaz de hablar de lo que sentimos, ahí comienza la dirección de la cura, ¿no? Bueno, empiezo a hablar de lo que me pasa, pongo en palabras lo que siento y eso también va a hacer que vos te puedas sentir mejor. Por supuesto que los vínculos son muy difíciles y nos atraviesan cosas y situaciones complejas que a veces son difíciles de abordar, pero lo mejor siempre es que puedas estar acompañado en tus redes de contención y también con un equipo profesional que pueda ayudarte a transitar este momento. Claro, totalmente, totalmente. Sobre todo para darte cuenta, te tomamos a vos, pero pueden ser todos en realidad como ejemplo, para darse cuenta si están en el vínculo que eligen. Ese es el tema.
porque el vínculo es una elección, es una decisión y tiene que ser tomado de manera consciente. Yo tengo que tener claro cuáles son mis emociones y cuáles son mis sentimientos, porque el amor en todas sus formas y en todos los tipos de vínculos que puedo llegar a formar con una o más personas, tiene que ver con una emoción y que esa emoción surge de una elección en base a esas emociones y sentires. Y también tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Porque antes creíamos que con solamente sentir un germen del amor que nacía en nosotros, como decían antes, del amor a primera vista, era suficiente y nunca tuvimos en cuenta de que también era importante para caminar a la par en cualquier tipo de vínculo, incluso en las amistades, en las sociedades, en la familia, o sea, los intrafamiliares, eh, en todos. También teníamos que coincidir muchas veces en cómo se piensa y se proyecta la vida. O sea, cómo pensamos de aquí para adelante y cómo la pienso y cómo la proyecto. Porque si hay una bifurcación, ¿no? Donde uno va para un lado y el otro va para el otro, ¿y cómo construimos en común si el objetivo o la meta de ese vínculo es construir en común? Si es una amistad, no necesariamente tenemos que coincidir, pero en vínculos donde sí es necesario coincidir, también es importante tener en cuenta cómo se piensa y se proyecta la vida. ¿Caminamos a la par? Porque después nos preguntamos por qué no funciona. Y Exacto. otra cosa muy importante, es también el compromiso afectivo con nosotros mismos. Buenas noches, yo sigo saludando. Somos un montón. Gracias. Eh, Después lo importante también es no solamente lo que se da en el vínculo, sino también en forma individual, porque en realidad en un vínculo de dos o más siempre somos individuos separados que formamos parte de un sistema y todos estamos sosteniendo, es como si fuera un mecanismo de relojería, ¿no? Y también si tenemos proyectos propios, tenemos sueños, qué queremos hacer con nuestras vidas, cómo pensamos y proyectamos nuestra propia vida más allá del vínculo. O sea, primero nosotros en forma individual y después lo que construyamos con los demás, sean uno o más. Buenas noches. ¿No es cierto, Vani? Sí, que sobre todo a veces uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Y entonces vamos por la vida Totalmente. intentando, y si no trabajamos en nosotros mismos, si no podemos realmente, o sea, repensarnos a nosotros, es muy difícil que podamos brindar también o brindarnos de manera sana. Eh, las emociones siempre son válidas y eso es muy, muy, muy importante de tener en cuenta. Lo pienso ya de por sí en un niño, ¿no? Que se enoja y es súper válido que se enoje y es súper válido un perrinche, es súper válido llorar, tirarse al piso, tener algún tipo de descarga a nivel motor, pero uno tendría que pensarlo de esta manera. Bueno, ¿es normal que esté frustrado? Sí. ¿Es válido que esté frustrado? Sí. Pero eso no quiere decir que porque estás frustrado o te sentís enojado me trates mal, ¿no? Que podamos siempre validar la emoción entendiendo que es una emoción que todos tenemos, que a todos nos pasa y que nos atraviesan esas emociones, pero que también seamos responsables para saber que esas emociones no justifican nuestras conductas. Entonces, lo que podemos modificar es eso. Bueno, estoy sintiendo eso. Bueno, me está pasando esto. Acá los chicos compartían, hablaban del estrés, hablaban de la ansiedad. Bueno, estoy sintiendo ansiedad. Estoy atravesando una crisis de ansiedad. Bueno, ¿qué cosas me ayudan? ¿Qué cosas no? ¿Cómo puedo decirle al otro de qué manera me puede ayudar? Porque cuando uno padece ansiedad, tiene un montón de síntomas, hay un montón de cosas que nos pasan y nos atraviesan, y ni nosotros a veces sabemos qué es lo que sentimos o qué es lo que nos ayuda en ese momento. Por eso siempre hacemos hincapié y en los programas pensamos en lo que es mindfulness, en el autoconocimiento, en la conciencia plena. Entonces, si yo sé, bueno, estoy teniendo una crisis de ansiedad, me está pasando esto,
Bueno, sé que esto me ayuda, sé que esto no me ayuda, y también puedo comunicarle al otro para que el otro sepa cómo ayudarme, porque muchas veces decimos, bueno, al final terminan entorpeciendo el momento o la crisis. Quizás hay otro que está queriendo ayudar y no sabe cómo, porque ni vos sabés cómo te sentís. Entonces, por eso esto que decís, Lau, es tan, tan, tan importante la claridad sobre nosotros mismos y sobre nuestro autoconocimiento para poder comunicar eso. Y eso es otro punto y otra característica que veíamos y pensamos importante en la responsabilidad afectiva. Tenemos que aprender a comunicar con empatía, ¿no? Y en otros programas, y en uno en particular, trabajamos mucho la empatía. Y hablábamos de esto, de nuestro mundo y el mundo del otro. ¿Qué siente el otro? ¿Siente diferente a mí? ¿Piensa otras cosas? ¿Vive de otras maneras? Que quizás para nosotros es algo como si ay, yo no puedo creer que lo viva de esta manera. Bueno, sí, y eso también es importante. Tenemos que ponernos en el lugar del otro sabiendo que es diferente, diferente a nosotros, que piensa, vive y siente diferente. Y eso es lo que tenemos que aprender a respetar también. Sobre todo si queremos que nos respeten, tenemos que aprender a respetar el otro. Y esta comunicación con empatía tiene mucho que ver con eso, con la honestidad por sobre todas las cosas, ¿no? Para que yo me pueda sentir acompañado, tengo que ser honesto conmigo mismo, pero también con los demás. Pensaba en mucho en los consejos de maternidad. Hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? Lau, es moneda corriente, nosotros acompañamos a muchas mamás, a muchos papás que crían, y realmente tiene que ver con eso. Y pasa que hay personas que están completamente devastadas por un comentario. Y ahí tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensar, si queremos tener responsabilidad afectiva, la diferencia entre la sinceridad y el sincericidio. La diferencia entre poder comunicarle algo a alguien, ser sincero y honesto, o ser destructivo con lo que le digo, ¿no? Sobre todo pensarlo desde, no sé, cuando en una mamá primeriza que recibe comentarios, consejos de vida, de crianza, de todas madres perfectas, que han hecho todo bien, y todas esas cosas generan daños en la salud mental. Entonces es muy importante que podamos ser reflexivos, que no siempre tenemos que dar opiniones, que muchas veces nuestra opinión no es válida y no le puede hacer bien a otra persona. Porque si no pensaríamos y creeríamos que, no sé, que nuestra verdad es la verdad absoluta. Y la verdad es subjetiva, porque lo que yo creo no tiene que ver con lo que crea el otro, ¿no? Y lo pensaba desde los modos de crianza, pero puede ser referido a un montón de cosas. Pero es muy importante que esta comunicación sea asertiva. Esto que decías vos, Lau, en primer lugar, bueno, que sea claro el mensaje. Y para ser claro también hay que ser honestos. Totalmente, totalmente. Y ahora que vos decías eso, yo pensaba algunas de las cosas que aprendí cuando recién comencé a estudiar estas ciencias, ¿no? Que uno ama desde lo que es. Entonces, si uno es a- agresivo, es violento, y bueno, va a amar con agresividad, con violencia o con silencios incluso, porque no hay nada más violento que el silencio en un vínculo, eh, porque puede tener tantas acepciones que una de las cosas que hace es desestabilizarnos emocionalmente, porque lo que hace crecer es la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre hace crecer el cortisol y el cortisol es el que nos afecta en la corteza prefrontal y nos desestabiliza. Eh, y si somos apacibles, somos tranquilos, relativamente equilibrados, y bueno, vamos a amar con amorosidad, eh, vamos a amar con calidez, con cercanía, pero también es importante en los vínculos, con esa responsabilidad afectiva de la que estamos hablando, es qué despierta el otro en nosotros, qué versión. ¿Vieron cuando se dice es porque saca la mejor versión de mí? Bueno, eso también es importante, porque hay gente, deben haber escuchado hablar del morbo, hay gente que
se alimenta del morbo y se alimenta del conflicto. El conflicto es como todo, es bueno hasta un cierto límite. Cuando ya provoca una emoción negativa, provoca una inquietud, es como decimos que saca la mejor, la peor versión de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que se alimenta del conflicto, justamente lo que hace es sacar esa peor versión de nosotros. Esa versión que tenemos y que llevamos con nosotros y que todos tenemos, ¿sí? Pero es la que queremos tener en el banco, ese yo que decimos, cállate, ahora no te toca a vos. Y estamos siempre en un estado de tensión, como que todo nos cae mal y que no nos sale decir nada positivo, nada amoroso, nada bueno, y más si es por coacción física, y dame un beso, y dame un abrazo, y vamos allá, y hacemos esto, y es todo por imposición. Entonces, justamente lo que menos va a sacar es la mejor versión de mí. Cuanto más libre es el amor es más puro y más verdadero. O sea, el amor se trata de libertad, no de libertinaje, por supuesto, estamos hablando de eso. Buenas noches. Pero estamos hablando de la libertad de ambos o, en el caso de las amistades, de quienes componen el vínculo o de las familias, la libertad tiene que ser, es un estado interior y tiene que ser algo que se respete y prevalezca en todos los vínculos. Y no hay nada mejor que todos los vínculos, de una forma u otra, aunque estemos permanentemente aprendiendo de uno del otro y de lo que sucede, ¿no? Que lo bueno está cuando el vínculo se da entre personas que suman, porque siempre aprendemos algo nuevo si nos admiramos, si nos observamos, si tomamos lo mejor de cada uno y del otro también. Eh, pero cuando es lo contrario, la mejor decisión que podemos tomar es la de alejarnos, porque esa persona es, como vos sos como sos. Y vos no podés esperar o reclamar algo que el otro no es. Cuando vos ya querés cambiar al otro, ese vínculo no es un vínculo. O sea, nunca fue un vínculo. Fue otra forma de comunicarnos. Fue algo que ni siquiera necesito sentir. Es como las relaciones casuales, ¿no? Como dicen hace unos años en el mercado de citas del touch and go, el toco y me voy. Para el deseo no se necesita tener sentimientos, no se necesita tener emociones profundas. El deseo es algo que surge así como una chispa, que tiene más que ver con el instinto que otra cosa, lo resolví y chao. No me pidas que humanice, que lo considere como un vínculo o que me interese o tener entidad como persona, porque justamente ahí no hay responsabilidad afectiva, porque no hay una base desde el amor, desde el sentir, desde lo profundo. No hay un vínculo. Estamos por una necesidad que termina en un deseo físico, instintivo, pero no me pidas que me comprometas porque ¿cómo me voy a comprometer con una necesidad instintiva? Con algo que, nada, me gustaste, fuimos como, iba a decir como los animales, pero muchas veces es así, es totalmente respetable, hay gente que es súper feliz haciendo eso, pero no confundamos peras con bananas o manzanas, o sea, a cada cosa por su nombre, ¿no es cierto, Vani? Sí, pensaba también mientras te escuchaba que esto de la responsabilidad afectiva, y a veces también no tiene que ser un vínculo perdurable en el tiempo, pero que sí es No, importante, mientras te escuchaba, era esto de, bueno, los acuerdos son fundamentales, claro, para poner de acuerdo con qué nos gusta, con qué no nos gusta, qué esperamos, qué no esperamos, y el hecho de la claridad también es importante, ¿no? Decir, bueno, yo la verdad que busco esto, bueno. Busco algo efímero, algo sencillo, nos vamos a ver hoy, no nos vemos más, ¿no? Pero que el otro sepa también qué hay del otro lado.
¿Qué se espera del otro lado? Y también lo pensaba en una relación larga, incluso también, y lo pensaba desde el lado de la comunicación, que también podamos ser capaces de comunicar si hay algún cambio de opinión, ¿no? Que no es Claro, que porque yo en un momento hice cierto acuerdo o dije tal cosa, eso no pueda cambiar o no pueda cambiar lo que yo siento. Siempre es importante comunicar los cambios de opinión, de lo que pienso, del acuerdo, y que también el otro tenga la libertad de elegir si quiere quedarse o no, ¿no? De si acepta o no acepta ese acuerdo. Comunicarlo con responsabilidad y sobre todo decir, bueno, estoy sintiendo esto. Bueno, a mí antes esto no me molestaba, ahora sí. No sé, ahora no soy la misma que hace 2 años atrás. Poder comunicarlo también y poder ser concreto y darle la posibilidad al otro también de decidir, bueno, si quiere quedarse, si está de acuerdo con esto también y poder aceptarlo, ¿no? Sobre claros y esto de comunicar las diferencias me parece también importante. Mientras te escuchaba, lo pensaba de esta manera. totalmente, totalmente. Porque aparte tiene que ver, a ver, es muy complejo lo que estamos hablando y es muy Por diverso supuesto. en tema de concepciones. Hay algo que es importante también, que es el hecho de que la princesa o la reina y el príncipe con el tiempo se destiñan y, y se va deformando. Si empezó todo con un enamoramiento sobre la base de una ilusión, este, una ilusión es cuando yo imagino algo que no tiene cuerpo, que no es una cuestión física, es una imagen que yo genero en mi mente de alguien que como yo quiero que sea esa persona, ¿no? Entonces, si yo te tengo que decir qué es el amor para mí, y te voy a decir que estoy enamorada un año después. Eh, Ahora, si yo vengo hoy y te digo, ay, sí, sí, una vez una paciente vino y me dijo, ay, sí, no dejo de sentir mariposas en la panza, para mí es el ideal, este, no puedo, no puedo dejar de imaginármelo, ya me imagino la familia, los hijitos, la casa perfecta. el- Al tiempo, esas mariposas se le murieron en el estómago, para mí algo le cayó mal, con todo el respeto del mundo lo digo, y, y esa idealización que tenía por el enamoramiento, cosa que yo de joven también tuve, por supuesto, uno va aprendiendo con los años, se te desploma. Se te desploma porque la ilusión no existe. La ilusión es algo que vos te imaginaste, es una mentira imaginaria. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en las relaciones? Empezás a querer cambiar al otro para que se transforme en el que te habías imaginado. Y el otro es el otro, es como es. Y está en vos aceptarlo o no, como el otro te aceptó a vos. Porque no siempre se da que los dos sufren, o sea, sufren, sí, iba a decir sufren, sufren. El mismo idilio, porque la verdad es que se sufren. No es algo exacerbadamente feliz el enamoramiento así a primera vista. Este, en cambio, cuando uno aprende de las experiencias y aprende a través de herramientas a tener los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, tiene una cierta prudencia, pero no en exceso, ¿no? Sino estar atentos para poder ver claramente a los otros. Muchas veces uno lo ve a través de una llamada telefónica y lo ve con los ojos del corazón, como decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? Que te moviliza y la palabra te atraviesa, ¿no? Y te das cuenta que compartís emociones y que hay muchos puntos en común
y que empezás a perder esa noción de tiempo y espacio, ¿no? Y hay algo que empezás a no querer ni a no poder controlar, y si es mutuo, decís, bueno, lo veo, mañana lo veo, lo encuentro. Y se pueden dar dos cosas. Se puede dar que vayas para adelante y que estén en consenso en el hecho de las cosas que quieren cada uno para su vida, porque lo principal es poner las cosas sobre la mesa con la mayor amorosidad, ¿no es cierto? Porque el otro puede no elegir lo mismo que nosotros. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar. Vengo saludando, pero no digo nada para no interrumpir, pero gracias por estar. Eh, y si estamos de acuerdo y se da ese consenso, y a su vez nos atraviesa lo que es el otro desde su ser, desde su persona, y cómo es su carácter, su personalidad, y al otro le pasa lo mismo conmigo, y empezamos a compartir y demás, bueno, vamos para adelante. Y a veces sucede que ocurre una cuestión y tira por la borda todo lo mucho o poco que se construyó y decimos, no, acá no es. Y también es válido, también es válido. Con esto que queremos decir, que no hay que dejar de intentarlo, no hay que dejar de darse la oportunidad. La oportunidad hay que dársela, pero también uno tiene que tener en cuenta que puede ser positiva, ¿no? Puede ser fructífera o puede ser que no sea. Pero si no nos damos la oportunidad, ¿cómo podemos saberlo? ¿No es cierto, Vani? Sí, por supuesto. Y mientras te escuchaba pensaba sobre todo en esto de esta diferencia entre el estadio de enamoramiento que es normal y que pasa, y no solamente pasa con las parejas, sino también pasa en cualquiera de nuestros vínculos que elegimos, como pueden ser los amigos, ¿no? Un momento para, podemos hablar de amor verdadero, para que eso pueda pasar, tenemos que pensar muchísimo en que el amor es una construcción, que va mucho más allá de un sentimiento momentáneo, esporádico, y tiene que ver con la profundidad por sobre todas las cosas, con conocer todo del otro, y aún así, si bien hay un montón de cosas en las que no coincidimos, o un montón de cosas que no me gustan o que cambiarían, sin embargo esa persona tiene algo que no tiene nadie más para mí, y en eso también está un poco el plano de las ideas de lo imaginario, ¿no? Y pensaba mientras te escuchaba, a veces necesitamos de esa idealización como para poder envolver a alguien con nuestro deseo, ¿no? Pensaba en las amistades cuando somos adolescentes, que nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, sentimos que nos completa, que nos complementa, que queremos parecernos a la hora de vestirnos, a la hora de lo que escuchamos. Entonces tiene mucho que ver con las identificaciones y después llega un momento y cuando vamos creciendo nos pasa también que decimos, ay, ¿por qué fui tantos años amigo o amiga de esta chica, de este chico? Y ahora siento que quizás no, y antes éramos tan unidos, y nos toca duelar eso también. Y es sumamente importante que pensemos en que las relaciones humanas son súper, súper, súper difíciles. No es que esto, como decíamos el otro día que hablábamos de resiliencia, o cuando también hablábamos de la empatía, de la compasión, es muy importante saber que relacionarnos es absolutamente complejo y que también es absolutamente relativo en un montón de cuestiones. Y la responsabilidad afectiva a veces se vuelve relativa, ¿no? Y se vuelve extremista. Sobre todo también porque esto de la masificación del término que hablábamos hoy nos llevó a decir a todos, ay, este no tiene responsabilidad afectiva, ay, pero qué poca responsabilidad afectiva. Hasta utilizamos el término para dañar a otro o para echar culpas o para no hacernos cargo. Y indefectiblemente esto que hablabas de que a veces el amor es sufrir, ¿no? Por supuesto que sí que lo es. Eh, Pensaba que muchas veces tenemos que pensar en esto, ¿no? En generarle al otro el menor daño posible, siendo responsables. Pero eso no quiere decir que en el camino no puedan pasar cosas o uno no pueda tomar decisiones que puedan hacer daño. Pero sobre todas las cosas también hay que pensar en no hacernos daño a nosotros mismos y saber decir, bueno, mira, hasta acá llegué,
no sé si quiero continuar en esta relación, o no sé si te quiero de la misma manera que antes, o antes te elegía y ahora no, eso va a causar sufrimiento en otra persona, por supuesto que sí, pero forma parte de la honestidad, porque la responsabilidad afectiva no se trata de reciprocidad, se trata de la honestidad, y la honestidad es muy importante a la hora de relacionarnos. Entonces, pensándolo de esta manera y mientras te escuchaba, a veces tenemos que decir adiós y a veces lastimamos al otro. Por eso la responsabilidad afectiva es no solo no hacer daño, sino no hacer daño dentro de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, porque siempre hay alguien que sale herido o que lastimamos, muchas veces sin querer. Entonces, si bien a la hora de vincularnos tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que proteger el mundo del otro, también tenemos que proteger el nuestro, pero entender que en esas diferencias que tenemos está nuestra decisión de tomar esas decisiones, ¿no? Siendo redundante, para poder saber qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para el otro, aunque el otro quizás en este momento no sepa qué hacer o no crea que sea lo mejor. También saber salir de un montón de situaciones o poder dejar de vincularnos con ciertas personas nos hace bien mutuamente, aunque lo descubramos después. No, justamente. Es que aparte, por eso siempre decimos que cuando alguien te juzga, que se ponga en tus zapatos, para saber en qué momento estabas vos, cómo te sentías, cómo observabas la situación o cómo valorabas el vínculo que estabas viviendo o construyendo, porque no siempre estamos igual. O sea, los Obvio. vínculos son tan complejos como complejos y únicos somos cada uno de nosotros. O sea, si cada uno de nosotros es complejo y a su vez y único, y a su vez el otro es complejo y único en sí mismo, y los dos somos diferentes, imagínense lo complejo que es construir un vínculo. Por eso no hay nada mejor eh, en esta vida tan hermosa que nos dieron como oportunidad para poder vivirla intensamente, que es aprender todas las herramientas y adquirir todas las herramientas posibles que podamos como para poder ser la mejor versión de nosotros mismos y poder vivir en plena libertad, en paz, en armonía, confiar en nosotros, creer en nosotros, poder elegir en esa libertad y en un estado de conciencia, poder decidir, ¿no es cierto? Poder llevar la vida que quiero y la que no quiero decir, no es para mí, o acá no es, me corro. eh, y eso también nos da esa seguridad que necesitamos como para poder tender una mano, ¿no? y, y darlo con la seguridad de decir, nadie me va a hacer daño mientras yo no lo permita. O sea, estar despiertos al punto de tener los ojos y los oídos bien abiertos y decir, eh, nadie, nadie va a abordarme desde otro lugar que no sea el que yo permita. Me parece que eso es lo más importante como para ir cerrando el tema, ¿no, Vani? Claro que sí, por supuesto, es sumamente importante. Por eso estos canales de comunicación y este espacio, lo que tiene Ruwana Rec en sí como espacio de comunicación y este programa de Ruwana Fundación tienen que ver con eso, con poder fomentar el autoconocimiento, que podamos fomentar prácticas saludables en nuestra vida, que nos permitan desarrollar inteligencia emocional, que nos permitan tener una salud colectiva, pero con una salud como capacidad de lucha, haciéndonos responsables y protagonistas de lo que nos pasa, de lo que sentimos y de lo que podemos generar en nuestras formas de vincularnos. Por eso me parece re importante que agradezcamos a todas las personas que siempre comentan y nos van haciendo preguntas o van haciendo comentarios, porque este programa lo hacemos juntos. La idea es este espacio de comunicación, es un espacio de intercambio y esto que decías vos, Lau, al comienzo, que tu voz importa y mucho, y que cada corazón tiene su propia historia, ¿no? Y a partir de esas historias podemos entrelazarlas y podemos construir juntos desde un lugar diferente
algo que me parece importante y que creemos importante en Ruana, que es poder ayudarnos, acompañarnos, sostenernos, ¿no? Y que cada vez podamos desarrollar más habilidades sociales que nos permitan vivir y sentirnos mejor. Totalmente. Y algo que quería decir en base a esto que vos decías, es que así como somos de complejos, ustedes siempre nos ven a nosotras dos, porque nosotras dos somos la CEO de la fundación, pero la fundación tiene un equipo con una diversidad de disciplinas de todas las medicinas, tanto la alópata, que es la convencional, tanto la holística, la homeopatía, eh, disciplinas psicoterapéuticas, como desde el mindfulness, el yoga, el autoconocimiento, la, el área cuántica, no sé, desde la metafísica, la física cuántica, la astrología, de la ciencia, o sea, esto es así para que ustedes entiendan cómo es este modelo de la fundación. Vos cuando tenés alguna patología, entras a un hospital o una enfermedad, entras a un hospital por guardia y ahí automáticamente te derivan a un equipo multidisciplinario que es el que te va a atender. Bueno, acá pasa lo mismo. Como todos somos diferentes y todos padecemos situaciones diferentes, ya sean patologías o en enfermedades, no podemos decirte hoy exactamente, bueno, sí, es esto, 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 esto. No, hay un equipo de derivadores que son los que van a asignar un profesional que es el que se va a hacer cargo de la primera etapa y en base a eso después se ven derivando a los demás profesionales e incluso a talleres. Todos se dan de forma virtual para todo el mundo porque usamos medios de comunicación con traductores online. Eso hace buenas noches, buenas noches, buenas noches. Eso hace que todo el mundo pueda acceder, no importa de qué lugar del mundo esté, y los talleres se hacen en grupos también de esta manera, eh, y se puede continuar no solamente con una terapia habitual, ¿sí? Que puede ser psicoanálisis, psiquiatría, psicopedagogía, lo que fuere, sino también todas las demás disciplinas que complementan a estas terapias que son el eje troncal, eh, y después, de acuerdo a las distintas etapas, incluso hasta se da contención familiar, ya sea por un adulto que se está tratando o por un menor o una preadolescente, un adolescente que sea menor de edad y que se esté tratando y también se trata a la familia. O sea, incluso al entorno de los amigos más cercanos. O sea, acá es tan amplia y la diversidad de disciplinas, por eso decimos que es salud mental integral y que es cuerpo, alma, corazón, mente, espíritu, o sea, todo, todo. Entonces, no podemos salir con un flyer a decir, con un panfletito, abrieron un dentista en la otra cuadra de mi casa. Y esto no es así. Lo que vos tenés que tener claro es que nos ocupamos de tu salud mental de manera integral. Y cuando decimos de manera integral es porque tu salud mental afecta a todo tu cuerpo. La cabeza es parte del cuerpo, cosa que hasta hace algunos años atrás no se consideraba de esa manera. Pero gracias a muchos que hicieron mucha fuerza para que esto fuera así, ahora nos comprendemos y nos percibimos como un todo. Así que me parece que esta es la mejor forma de cerrar, ¿no, Vani? Claro que sí, por supuesto, y esto de la interdisciplinariedad y la interculturalidad es lo que nos marca y nos identifica a nosotros como equipo también, como equipo interdisciplinario, de ninguna manera con una visión fragmentada de la persona, ¿no? Sino que entendemos
a un sujeto como tal, ¿no? En un contexto determinado, con un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con lo físico o lo mental, sino que tienen que ver con un montón de cuestiones sociales, culturales, espirituales, eh, que hacen a la complejidad de nosotros los seres humanos también. Y que tenemos un equipo hermoso, hermoso, hermoso de profesionales de todas las disciplinas y con todas las orientaciones, ¿no? No solo de lo tradicional, sino de lo alternativo, porque creemos firmemente en que podemos trabajar juntos y ver, y eso es lo que va a diferenciar nuestra tarea en lo equitativo, ¿no? En que poder brindarle a cada paciente, a cada persona lo que necesita, ¿sí? No es que es para vos esto, para vos no. Esto tiene que ver con que cada uno necesita algo distinto y con una mirada amplia e interdisciplinaria es lo que nos permite poder ayudar y poder ser ruana en estos espacios. Claro, vos no vas a llegar a uno de los profesionales y vas a sacar la fotocopia del cajón y te va a decir, bueno, es esto lo que tenés que hacer. No, eso no sucede así. Nosotros, Por supuesto que no. o sea, nosotros implementamos un tratamiento con procesos y procedimientos de acuerdo a cada individuo, a su situación, a su estado de salud y a lo que necesita. Y en cada grado de avance se va cambiando permanentemente todos los requerimientos. Buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente. Se va cambiando cada requerimiento de acuerdo a cómo esa persona va evolucionando en el proceso. Así que te digo, si vos estás en el exterior, te comunicas con más 549 11 38 74 15 11 y si querés comunicarte por correo electrónico, podés hacerlo a ruana.rec@gmail.com. Agradecemos a todos los que nos auspician. El tiempo quedó corto. Lamentablemente los problemas técnicos afectaron el tiempo, pero prometemos que en la próxima están todos presentes y no nos vamos a olvidar de nadie. Gracias por esta noche tan especial. Gracias, Vanina. Despedite de la manera que quieras. Gracias, Lau, gracias por compartir, gracias por poder seguir trabajando juntas todas estas cuestiones y poder seguir comunicando, que nos parece re importante, y que podamos seguir fomentando espacios de escucha, espacios sanos para poder compartir, para trabajar en nosotros mismos y que podamos hacer un pequeño aporte también en la vida de los demás. Es una misión más que cumplida y satisfactoria. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste. Y lo que voy a agregar es que muchas personas no lo saben. Si estás sufriendo situaciones que, por más que supuestamente haya una responsabilidad efectiva, el otro te ama desde un lugar de violencia, de agresividad, ¿no es cierto? Te levanta la voz, te persuade psicológicamente, porque no siempre necesitamos un golpe. La palabra construye y destruye, así como construye también puede ser un arma. No te olvides que existe el 144 para que te comuniques ante situaciones de violencia. Y pedí ayuda. Tenemos una mano extendida desde el corazón, así que te la vas a perder. Nos tenés a nosotras dos y tenés un equipazo que cuando entres a la fundación y te contactes con todos nosotros, te vas a dar cuenta que en cada cosa que hacemos ponemos el corazón. Así que gracias siempre por ser y estar. Pedir ayuda es un acto de heroísmo y si no fuera por ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? Gracias. Y nos comunicamos mañana, en el programa de mañana a las 20 horas, que es el programa de Te Escucho Magazine, con nuestra queridísima Patricia Barkovsky. Que tengan una excelente noche y le mandamos un beso del alma para todos. Gracias, de todo corazón. Gracias, Vani, buenas noches. Gracias, Lau. Abrazo enorme.